Saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos al primer curso de la semana número 3. Este curso nosotros vamos a estar ya hablando un poquito más de la estructura de mercado, un poquito más detallado. Sé que hablé la semana número 2 sobre la estructura de mercado y los rangos operativos, pero quiero, ¿verdad?, en este video entrar un poquito más a detalle en los rangos como tal para que los puedan entender, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, tanto en las temporalidades mayores, ¿verdad? Esto puede ser semanal, diario, 4 horas, ¿verdad? Se puede ver algo así, ¿verdad? Simplemente se ve como un bajo, un alto y el precio haciendo su retroceso. Recuerden que esta herramienta es la del Fibonacci, que, ¿verdad?, si ustedes desean los settings del Fibonacci, pueden verlo aquí, ¿verdad? Yo simplemente uso el 0, 1 y el 50%. Esto lo que nos dice es cuánto el precio ha retrocedido, ¿verdad? El movimiento desde punto A a punto B, cuánto ha retrocedido, ¿ok? Entonces, usualmente, ¿verdad?, el precio tiene una reacción luego del 50%, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, en este caso es un ejemplo alcista. Recuerden que todo lo que nosotros compartimos aquí, tanto alcista, va a ocurrir a la inversa que viene siendo bajista, ¿ok? Porque aquí esto es un juego de números realmente y todo lo que pasa para un lado va a pasar para el otro, así sucesivamente. Entonces, pues yo lo que le quería decir a ustedes es que básicamente el precio como tal, si estamos comprando, nosotros queremos, ¿verdad?, comprar barato para luego continuar vendiendo caro, ¿verdad? Entonces, por eso es que el precio hace estos rangos y el precio hace ese retroceso, ¿verdad? Viene a buscar liquidez o viene a buscar ciertas áreas de interés, que nosotros vamos a hablar de eso creo en las próximas semanas, ¿verdad?, del curso. No quiero que se me apresuren, quiero primero que entiendan el mecanismo del mercado para luego nosotros ir indagando un poquito más allá, ¿verdad?, en los otros conceptos que vamos a aprender en un futuro, que va a ayudarlo a confluir todas estas cosas y va a ayudarlo a ser un trader, ¿verdad?, de alto calibre. Entonces, ¿verdad?, nosotros podemos verlo en temporalidades mayores, ¿verdad? De esta forma yo les voy a enseñar distintos ejemplos para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Pero en este ejemplo podemos ver que se ve como un solo impulso, ¿verdad? Entonces las temporalidades menores se ven muchos altos, bajos, así sucesivamente, ¿verdad? Lo cual, ¿verdad?, el rango como tal en temporalidades menores está compuesto de muchos impulsos, ¿verdad? Muchos impulsos son básicamente estos impulsos, ¿verdad?, que el precio hace hacia la alza o hacia la baja. Recuerden que todo lo que pasa hacia la alza y pasa igual hacia la baja. Básicamente el precio hace todos esos impulsos, ¿verdad? Que ese va a ser el próximo video de esta semana para que ustedes puedan entenderlo más a detalle. Pero, ¿verdad?, una vez el precio, ¿verdad?, imagínense que nosotros estamos en una tendencia alcista, el precio, ¿verdad?, hace este bajo y el precio viene a tomar este alto que tenemos aquí. Entonces, una vez el precio toma ese alto, nosotros vamos a estar esperando que el precio, ¿verdad? Sabemos que el precio, cada vez que hace un alto, el precio va a hacer un retroceso, ¿verdad?, para que esos compradores que realmente no desean comprar en ese punto van a venir a comprar en un punto más barato, ¿verdad? Básicamente lo que nos dice es que el precio, una vez está haciendo ese alto, está en esos precios máximos en ese tiempo en específico, ¿verdad?, en esa temporalidad que nosotros estamos, por lo cual hay muchos vendedores que comienzan a entrar. Entonces, una vez el precio llega a esa área deseada, el precio comienza a subir nuevamente, ¿verdad?, dándonos otro cambio de estructura, ¿verdad? Por decirlo así, imagínense que el precio está bajando, ¿verdad?, y llega un punto que el precio nos da ese próximo cambio de estructura, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a identificar cómo son esos impulsos y cómo se van dando esos rangos, ¿verdad? Pero yo quiero ir entonces al gráfico para que puedan verlo un poquito más a detalle, ¿verdad? En este simplemente quiero hablar cómo se ven los rangos tanto en temporalidades mayores, temporalidades menores y así sucesivamente, ¿verdad? Porque básicamente los rangos es donde nosotros vamos a estar observando en estos momentos, ¿verdad?, lo que el precio está haciendo en ese rango de precio literalmente, ¿verdad? Para nosotros no perder el enfoque y mirar rangos que no son, ¿verdad?, o mirar estructuras que realmente no deberíamos de estar mirando y, ¿verdad?, tener la precisión lo más posible, ¿ok? Entonces yo quiero pasar al gráfico para que ustedes puedan entender cómo es que el precio se va moviendo dentro de estos rangos como tal.
Ok, perfecto. Pues para el primer ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos a estar en la temporalidad diaria, lo cual les comenté, se va a ver como un simple impulso, ¿verdad? Por lo menos ese rango operativo, ¿ok? En las temporalidades mayores. Luego nosotros vamos a entrar a los impulsos más a detalle, ¿verdad? En el próximo video, pero quiero que entiendan, ¿verdad? Este viene siendo un rango operativo, lo cual el precio, ¿verdad? Viene a buscar ese 50%. Entonces vamos a bajar a temporalidades menores para que puedan verlo también más a detalle. Pero antes de, ¿verdad? Quería aclarar que el precio, ¿verdad? Las probabilidades siempre dicen que el precio luego del 50% nos da una reacción. Pero eso no siempre va a ser así, ¿verdad? Hay veces que simplemente el precio viene, llega alrededor de un 40, un 30% y continúa, lo cual significa que hay mucha fuerza de compra. Ok, entonces vamos a bajar de temporalidad para que nosotros podamos identificar, ¿verdad? Cómo es que esto se ve básicamente. Ok, perfecto. Pues nosotros ya estamos aquí en las temporalidades menores, entonces yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Lo que yo les estaba comentando. Que el precio, ¿verdad? En temporalidades mayores simplemente se vea como un alto, como un bajo para crear otro alto, ¿verdad? Pero en temporalidades menores nosotros vamos a tener estos impulsos que básicamente nos dice hacia dónde se está dirigiendo el precio, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Estructura de mercado hasta que llega un punto que el precio, ¿verdad? Simplemente nos da ese cambio de estructura como podemos ver aquí con desplazamiento. Por eso les hice el último video de desplazamiento para que puedan entender, ¿verdad? El concepto y entenderlo más a detalle, ¿verdad? El desplazamiento es súper importante. Pues como podemos ver, nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Mucho desplazamiento donde el precio, pues claramente, ¿verdad? El precio se desplaza con mucha fuerza. Eso nos está diciendo que el precio se está dirigiendo hacia la alza con mucha fuerza, ¿verdad? Y, ¿verdad? Todo eso nosotros lo vamos a confluir con muchos más conceptos, ¿verdad? Que vamos a seguir aprendiendo durante todas estas semanas del curso, ¿verdad? Entonces, algo que quería dejarles saber, ¿verdad? Es que si de casualidad, ¿verdad? Nosotros no tenemos desplazamiento, como por ejemplo en este bajo, pues no fue desplazado. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que el precio no se quiere dirigir en esa dirección, ¿verdad? Por el momento, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Podemos ver cómo es que se ve ese primer ejemplo, ¿verdad? Al igual que si, por ejemplo, si nosotros tomamos este rango, es decir, podemos tomar este rango aquí aproximadamente, ¿verdad? Incluso nosotros podemos ver que el precio nunca llegó al 50% y continuó, ¿verdad? Lo cual le dije que eso iba a pasar, es totalmente normal, ¿verdad? Entonces el precio, ¿verdad? Pues incluso podemos tomar este otro rango operativo. Recuerden que siempre nosotros vamos a tomar los rangos desde el punto en donde el precio hizo ese movimiento super alcista que comenzó, ¿verdad? Este bajo aquí y creó este alto. Miren cómo el precio reacciona a ese 50% y continúa subiendo agresivamente. ¿Ok? Entonces, este es el primer ejemplo, ¿verdad? Y recuerden que siempre que nosotros llegamos al 50%, en un futuro les voy a enseñar sobre las áreas de interés, lo que nosotros vamos a buscar, o simplemente puntos estructurales, que son puntos, ¿verdad? O áreas de liquidez, que nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso en un futuro. Y en esos puntos es que nosotros como tal vamos a buscar esos cambios de estructura. Como podemos ver, el precio pues vino aquí a tocar cierta área de interés. Y luego de eso comenzó, ¿verdad? A darnos esa estructura alcista, ¿verdad? Aquí con mucha fuerza. El precio como tal aquí simplemente se quedó consolidando, ¿verdad? Que ustedes también saben ya que es una consolidación, de eso se hablé en los otros videos de estructura. Pero, ¿verdad? Una vez el precio pues no puede desplazarse de este bajo, ¿verdad? Pueden verlo, este bajo no pudo desplazarlo. Entonces el precio nos empieza a dar ese movimiento alcista súper agresivo, lo cual, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos ver, ¿verdad? Entonces el precio luego de eso literalmente comienza a subir, ¿verdad? A crear ese próximo alto. Entonces, el otro ejemplo viene siendo este que va a ser comenzando en la semana, pero, ¿verdad? Yo quiero que ustedes entiendan algo súper importante para que ustedes no se pierdan, ¿verdad? No se confundan a veces o no se pierdan entre tantas cosas que puede hacer el precio. Porque, ¿verdad? Ustedes lo más seguro, si nosotros bajamos a diario, que nosotros lo vamos a hacer ahora en un momento, nosotros probablemente podamos identificar, ¿verdad? Que en diario el precio
en esta área se ve súper bajista, se ve creando esos bajos más bajos y así sucesivamente. Entonces, pero si nosotros no tenemos el contexto de las altas temporalidades, nosotros probablemente pensamos que el precio quiere continuar bajando, pero una vez el precio llega a ese 50%, nosotros tenemos que esperar ese movimiento, ¿verdad? O que el precio primero llegue a esa área de interés, se lleve a la liquidez, llegue a ese punto en donde nosotros podríamos buscar una reversión o un cambio de estructura, ¿verdad? Entonces vamos a bajar a la temporalidad diaria para nosotros poder identificar, ¿verdad? Cómo es que el precio se va a ir comportando, ¿verdad? Claramente nosotros podemos identificar el rango. Les comenté, ¿verdad? Que ese rango está compuesto de muchos impulsos, ¿verdad? Entonces el precio, pues aquí claramente se va impulsando, ¿verdad? Va creando estos impulsos. Pero una vez el precio llega al 50% del rango, ¿verdad? Básicamente nosotros tenemos que estar conscientes de que ese impulso, ¿verdad? Puede ser invalidado. Es decir, por ejemplo, una vez el precio llega aquí al 50%, ¿verdad? Este es el 50% del rango como tal en altas temporalidades en semanal. Entonces, una vez el precio va haciendo ese retroceso, ¿verdad? Porque piensan, ¿verdad? Los compradores piensan que el precio está muy caro o simplemente están vendiendo como tal este activo y el precio claramente va a comenzar a bajar. Entonces, una vez el precio llega a ese 50%, esa área deseada, esa área de interés, hacia la toma de liquidez, etcétera, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en un futuro. ¿Verdad? El precio, pues nosotros estaremos esperando que el precio nos haga un cambio de estructura, ¿verdad? Entonces lo más seguro, el precio llega a este 50%. Déjame borrar el 50% del rango temporalmente para que no se confundan. Entonces, ¿verdad? Una vez el precio pues comienza a llegar a ese 50%, probablemente tú, ¿verdad? En cierto área de interés o ciertos puntos estructurales tú vas a empezar a buscar venta. Entonces, si no tienes el contexto de las altas temporalidades, sabiendo que ya habíamos llegado al 50% del rango y que es lo más probable es que este último impulso sea invalidado, ¿verdad? Tú probablemente te vas a quedar buscando ventas en todo esto, ¿verdad? Lo cual no sería lo correcto. Por eso es súper importante, ¿verdad? Entender el rango básicamente en el cual nos encontramos, que podemos ver, pues, ¿verdad? Claramente el precio, una vez llega el 50% aquí por primera vez, pues el precio, ¿verdad? Como que nos da ese primer indicio, ¿verdad? De que el precio es posible que continúe a, ¿verdad? A subir como tal, pero el precio pues realmente no lo hace, lo cual, ¿verdad? Nosotros luego vamos a identificar el por qué el precio puede hacer esas cosas o exactamente cómo identificar que el precio no nos está dando ese movimiento real, ¿verdad? Incluso nosotros podemos ver que el precio aquí, ¿verdad? El precio creó ese bajo y luego aquí el precio comenzó como que a subir agresivamente cualquiera, ¿verdad? Un trader que realmente no tiene este conocimiento o no sabe más allá de los rangos, probablemente va a pensar que nosotros, ¿verdad? De aquí estaremos creando nuevos altos. Pero ¿qué hizo el precio? El precio simplemente lo que hizo fue cierto fake out, ¿verdad? Cierto tipo de manipulación para continuar bajando y llevarse, ¿verdad? Todos esos traders que estaban comprando en este impulso aquí básicamente. Entonces, ¿verdad? Es súper clave que ustedes tengan y sepan la estructura de mercado como tal y hacia dónde nos estamos dirigiendo en altas temporalidades, ¿verdad? A mí por lo menos los rangos me encanta utilizarlo en temporalidades mayores, lo que viene siendo semanal, diario y así sucesivamente para poder entender qué es lo que el precio está haciendo, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí, gracias a que nosotros entender los rangos, nosotros pudimos identificar lo que el precio estaba haciendo en esta área y, ¿verdad? No significaba que porque el precio iba bajando, creando nuevos bajos, ¿verdad? El precio pues iba a continuar bajando en ese punto, ¿verdad? Incluso nosotros podemos identificar que una vez el precio llega a ese 50%, comenzaríamos a buscar señales de compra, ¿verdad? Lo cual una vez nos dio esas señales de compra, nosotros pues cambiamos nuestra dirección diaria básicamente, nuestro bias, ¿verdad? Que luego nosotros pues también vamos a hablar de eso. Sé que le he dicho muchas veces que luego vamos a hablar de eso, pero es que primero quiero que entiendan el mecanismo del mercado, cómo es que se mueve, cómo es que se forma, cómo es que el mercado va operando
para que ustedes una vez entiendan todo eso, ¿verdad? Yo luego les doy la estrategia que yo utilizo, luego les doy confirmaciones de entrada, pero no quiero enseñarles ahora mismo confirmaciones de entrada porque realmente no debería ser lo correcto, ¿verdad? Ustedes deberían de entender todo primero sobre este modelo de negocio para luego como tal poder poner operaciones y en sí. Ok, pero ¿verdad? Hasta aquí el video de hoy. Quiero que se lleven eso. Siempre los rangos operativos va a ser compuesto por impulsos y ¿verdad? En esos impulsos nosotros vamos a estar hablando de eso en el próximo video. No voy a darle muchos detalles ahora. Quiero tocarlo en el próximo video para ir más en detalle, ¿verdad? Pero esos rangos operativos es hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo a largo plazo como tal, ¿verdad? Ustedes me imagino que no van a estar operando aquí en semanal, pero entender esos rangos operativos nos deja saber cuándo nosotros debemos, ¿verdad?, de comenzar a comprar y cuándo nosotros debemos de comenzar a buscar venta haciendo ese retroceso, ¿verdad? Si es que el precio está alcista como tal, la estructura en general está alcista, lo cual pues claramente está alcista. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo es que el precio quiere hacer ese retroceso, ¿verdad? Y cuándo es que el precio quiere comenzar a subir nuevamente para poder estar en sintonía con el mercado y entender hacia dónde el río, ¿verdad?, que viene siendo el dinero, se está moviendo. Ok, entonces gracias por ver este video, espero que hayan aprendido y hayan podido entender cómo es que se van formando los rangos operativos y cómo es que va funcionando el mercado y cómo se va moviendo así sucesivamente. Cualquier duda o pregunta déjenmelo saber en los comentarios en el Discord y nada, nos vemos en la próxima.